Muy bien, buenos días compañeros en general, doctor Gamarra. El día de hoy vamos a exponer sobre la farmacología del sistema digestivo, vamos a poner un poco de teoría y dos casos clínicos que nosotros investigamos. ¿Siente, PPT? Bueno, antes de todo vamos a darles una introducción sobre la farmacología del sistema digestivo, ¿no? Bueno, en sí abarca un amplio grupo de fármacos, ¿no? Utilizados para tratar trastornos gastrointestinales. Esto se ve en su clasificación, la cual llega a ser muy extensa, ¿no? Y también nos sirve, digamos, para reflujos gastroesofágicos, úlceras, náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. Bueno, en sí actúan sobre distintos mecanismos fisiológicos, ¿no? Regulando la motilidad intestinal, la secreción ácida del estómago o protegiendo la mucosa gástrica, siempre con el objetivo de aliviar síntomas y prevenir más complicaciones, ¿no? Bueno, entre las principales clases terapéuticas se encuentran los antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones, los procinéticos, laxantes, antidiarreicos y agentes antieméticos. Su elección depende del diagnóstico clínico, la gravedad de los síntomas y las características individuales del paciente, teniendo en cuenta su eficacia, seguridad y posibles interacciones con otros medicamentos. Sabemos que su clasificación es muy extensa, pero para eso preparamos un cuadrito para entender mucho mejor esto. ¿Siguiente, PPT? Acá están los cuadritos, ok. Tenemos en sí una clasificación para entender, ¿no? Los fármacos del sistema digestivo. Ahí tenemos a los antiácidos. ¿Cuál es su función? Neutralizan el ácido gástrico. Ahí tenemos el ejemplo del hidróxido de magnesio. Tenemos a los antisecretores gástricos, como los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones que en sí, ¿qué hacen? Bueno, los antagonistas H2 bloquean los receptores H2 distamina. Ejemplo, bueno, ahí tenemos la ranitidina. Y los inhibidores de la bomba de protones, ¿qué hacen? Inhiben la secreción ácida. Ahí tenemos el omeprazol, que ya viene siendo el fármaco que veremos en nuestros casos clínicos más adelante. Ya tenemos los protectores de la mucosa gástrica. Forman una barrera protectora sobre la mucosa. Tenemos al sucralfato. Y tenemos también los procinéticos, estimulan la motilidad gastrointestinal. Tenemos de ejemplo a la metoclopramida. Tenemos a los antieméticos, que controlan las náuseas y vómitos. Ahí tenemos, a ejemplo, al ondansetron. Y tenemos también laxantes, facilitan la evacuación intestinal. Tenemos como un ejemplo, ¿no? A la lactulosa. Y los antidiarreicos, que en sí su función va a ser reducir la motilidad intestinal. Tenemos de ejemplo a la loperamida. Bueno, siguiente, PPT. Bueno, ahora que ya sabemos un poco de teoría y sobre una introducción de la farmacología del sistema digestivo, vamos a pasar con el primer caso clínico, ¿no? El caso clínico lo encontramos bueno, en el PDF o en el libro de Case Files. Bueno, es el caso 35 si lo quieren buscar. Bueno, traducida sería: un hombre de 48 años acude para una evaluación por acidez estomacal. Refiere una sensación de ardor en el pecho después de comer. Esta sensación empeora al consumir alimentos picantes o salsas de tomate. Ahí a veces se despierta en la noche con estos síntomas. Ha probado antiácidos de venta libre y bloqueadores H2 de la histamina, con alivio parcial con estos fármacos. Bueno, no toma ningún medicamento regularmente. Su examen de hoy es normal. Una radiografía del tracto gastrointestinal superior, lo que viene siendo una prueba, revela el reflujo gastroesofágico. Junto con recomendaciones adecuadas de dieta y modificación del estilo de vida, se le receta omeprazol. Bueno, a partir de este caso clínico le hemos hecho un análisis. ¿Sí, dónde perder? Ya, ahora vamos a pasar con el análisis clínico. Sabemos que el hombre es un hombre de 48 años que acude por sensación de ardor en el pecho posterior de las comidas. Tenemos sus síntomas, que es la pirosis postprandial, empeora con alimentos picantes o salsa de tomate, despierta en la noche con los síntomas, eso ocurre a veces, alivio parcial con los fármacos que ya mencioné, que son los antiácidos y bloqueadores H2 de venta libre. Tenemos su medicación habitual, que en sí, como menciona el caso clínico, no toma medicamentos regularmente. Tenemos su exploración física normal, es la prueba de la radiografía del tracto gastrointestinal superior que revela el reflujo gastroesofágico, como pueden ver en esa imagen. Ahora tenemos el diagnóstico principal, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, según sus siglas, el ERGE. Fundamento diagnóstico. ¿Qué llegamos para dar este diagnóstico? Que la clínica característica de la pirosis postprandial nocturna relacionada con alimentos. También tenemos la respuesta parcial al tratamiento empírico con antiácidos H2 empírico, porque viene siendo algo muy comercial. Ya tenemos la confirmación con estudio de imagen, que la radiografía de gastrointestinal superior fue la que nos dio el diagnóstico en sí, es digamos, el gold estándar. Bueno, tenemos el tratamiento. En sí, el caso clínico, el fármaco prescrito fue el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Y tenemos las medidas no farmacológicas que ya nos vienen diciendo que va a ser la dieta, una buena dieta.
Siguiente pregunta. Ok, vamos a pasar con la fisiopatología. La fisiopatología del caso clínico, comenzamos con, con primero la relajación del esfínter esofágico interior. Este es un músculo que se encuentra entre la unión del esófago también con el estómago, ¿no? Que normalmente se cierra para poder prevenir que el flujo gástrico retroceda, ¿no? Y poder irritar hacia el esófago, que tiene un epitelio que no soporta condiciones ácidas, como sí lo soporta el estómago, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente logra hacer el esfínter esofágico interior. Pero en unas enfermedades de reflujo gastroesofágico, ese esfínter tiene una dificultad para poder cerrar, permitiendo que cierto contenido del contenido gástrico, ¿no? Pueda devolverse y pueda irritar hacia el esófago, ¿no? Entonces, cuando ocurre una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, inferior, claro. Además se relaja inapropiadamente y puede disminuir y facilita aún más que haya un reflujo ácido. Entonces la función motora esofágica tiende a volverse anormal. En algunos casos, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico puede haber alteraciones de la función motora del esófago, como contracciones esofágicas débiles o ineficaces, que no ayudan a mover adecuadamente el contenido esofágico hacia el estómago. Entonces, factores dietéticos y estilo de vida también son predisponentes, como consumir alimentos picantes, grasos, ácidos, también como sales de tomate y algún consumo excesivo de alcohol, cafeína, pueden relajar incluso aún más el esfínter esofágico inferior, ¿no? Siguiente. Entonces ocurre una esofagitis, es una inflamación del esófago causada por una irritación del contenido gástrico. Entonces, en contacto repetido con el ácido gástrico, con el revestimiento que es sensible, o sea, el revestimiento epitelial del esófago, entonces puede llevar a una inflamación crónica. Entonces, eso puede llevarlo a una inflamación de todo el tejido esofágico, lo cual puede manifestarse con un dolor, una molestia, que sobre todo se puede encontrar en la zona retroesternal, sino también en la zona del tórax, ¿no? Entonces, esos le vamos a llamar una especie de acidez. Entonces, ahora, ¿hay complicaciones potenciales? Sí, a largo plazo puede haber una metaplasia del esófago, provocando una enfermedad como puede ser la llamada, pues, el esófago de Barrett, ¿cierto? Entonces, eso sí es que no se trata. Siguiente. Entonces, ahora vamos a hacer una concatenación con una pregunta que nos hemos hecho. ¿El paciente podría utilizar antiácidos de venta libre y bloqueadores de H2 de histamina? Sí, el paciente podría utilizar para poder tratar uno de sus síntomas que tiene provocado por el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, como es la sensación o el ardor en el pecho, ¿no? Sobre todo posterior a las comidas, que sobre todo empeora con alimentos que también son irritantes, ¿no? O despertares nocturnos que también pueden ser causados por una acidez. Entonces, estos síntomas reflejan un exceso de ácido gástrico o una alteración en la barrera de antirreflujo, lo cual puede provocar esa irritación esofágica y para lo cual sí podría consumir esos medicamentos, ¿no? Siguiente. Entonces, hablamos nosotros de la raditidina de venta libre y bloqueadores de H2 de la histamina, un poquito de su dosis, ¿no? Por ejemplo, los antiácidos, las dosis podrían darse entre 10 a 20 mililitros, o sea, vienen las presentaciones como Malox o Milanta, ¿no? O también los bloqueadores de H2, como son la raditidina, ¿no? De 100 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Pero hablando de la raditidina, también es un poquito retirado de varios países por el riesgo que puede tener, sobre todo, de causar cáncer a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora, los usos clínicos que tienen estos medicamentos, sobre todo es en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Sobre todo pueden ser en casos leves o episódicos. Ahora, la farmacodinamia menciona que los antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico gástrico, disminuyendo el pH que sea ácido, ¿no? Entonces, Un ahora los bloqueadores de minuto. H2 inhiben, ¿ya? Entonces, los mecanismos de acción son inhibir directamente la producción del ácido gástrico. Entonces, la contraindicaciones sobre todo en insuficiencia renal y también hipercalemia, hipersensibilidad, ¿no? Y la administración es de vía rápida. Entonces, 7. Bueno, como repaso en general, el omeprazol, bueno, tenemos de 20 a 40 miligramos por vía oral. Sus usos clínicos, bueno, para este caso es el ERGE. Tenemos su farmacodinamia, que en sí va a ser la farmacodinamia y mecanismo de acción, que va a ser que inhibe, digamos, la secreción de ácido gástrico. Su farmacocinética vía oral, biodisponibilidad de 30 a 40%. Su metabolismo es hepático. Su eliminación es urinaria y fecal. Y vida media plasmática de 1 hora. Sus contraindicaciones, obviamente, va a ser la hipersensibilidad, ¿no? Siguiente, PPT. Ya.
Ahora tenemos el argumento farmacológico del omeprazol. Bueno, ¿cuándo se da? Bueno, para este caso clínico se dio para el reflujo gastroesofágico. Bueno, los pasos para prescribir va a ser la confirmación de indicación clínica según el diagnóstico que ya vimos anteriormente y prescribir de 20 a 40 miligramos por vía oral una vez al día antes del desayuno. Suspender sí, si hay una reacción adversa severa, puede ser anafilaxia, hepatitis, medicamentosa y bueno, y también supervisar efectos adversos, ¿no? El uso prolongado, el déficit de vitamina B12 y el hierro, magnesio. Siguiente pregunta. Respuestas del caso clínico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del omeprazol? Principalmente inhibe irreversiblemente la bomba de protones. Y también cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos antiácidos. Son bases débiles que neutralizan directamente el ácido gástrico y reducen la actividad de la pepsina. Siguiente. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas del receptor H2 de la histamina? Son antagonistas competitivos de la histamina del receptor H2 en las parietales del estómago. Siguiente. Ya, ahora hablemos rápidamente sobre el caso clínico 2. Siguiente, por favor. Ya, el título del caso clínico pues es una enfermedad, o sea, enfermedad úlcera péptica tras el corto plazo del uso de antiinflamatorios AINES en un niño de 3 años. Siguiente, por favor. Los datos generales del paciente es una niña de 3 años que pesa 15 kilos, 88 centímetros, un IMC de 19,4. En los antecedentes familiares, pues la recurrencia de la úlcera péptica, antecedentes personales que tuvo pues convulsiones febriles debido a una neumonía, es alérgica a las cefalosporinas y a amoxicilina y ácido clavulánico y no hay inmunodeficiencia documentada. Lo más importante de los motivos de consulta, pues es el dolor abdominal, la fiebre y este vómito, pozo de café, de la coloración como el café. En los signos, pues está pálida, fiebre, malestar, abdomen distendido y un poco doloroso, tos productiva y también pues un enrojecimiento claro a nivel de la garganta. Lo más relevante que sucedió en la hospitalización es que tuvo una gran cantidad de episodios de vómitos con sangre. Siguiente. Tuvo un tratamiento prescrito anteriormente por ibuprofeno, que tuvo un transcurso de 7 días y antes de que viniera por la consulta la consulta por estos vómitos, pues tuvo 2 dosis de 100 miligramos cada 8 horas de diferencia. También se le prescribió paracetamol y también la cloritromicina, que es un antibiótico de la familia de los macrólidos. En los estudios complementarios, lo más importante es que está anémica, con una hemoglobina de 9,6 gramos por decilitros y también pues una reticulocitosis debido pues al sangrado reciente y las pruebas de coagulabilidad normales. Debido a estos síntomas, pues se le hace una endoscopía y se encuentra pues una úlcera no sangrante de 2 centímetros a nivel del píloro. Se le hace una biopsia para el descarte de Helicobacter pylori y sale negativo. Siguiente, por favor. Entonces, debido a esto, pues se le diagnostica pues una úlcera péptica causada por el uso de los AINES y se le hace una se le diagnostica también hemorragia digestiva alta secundaria, ya que la úlcera no es la causante pues de este sangrado. No se especifica como tal en el caso clínico, pero lo más probable es que sea causado por varices esofágicas, siendo un porcentaje del 10 al 20% que en la gran mayoría de que los pacientes presentan estas condiciones. El tratamiento principalmente se controla la hidratación con glucosa y electrolitos y el tratamiento es el esomeprazol 10 miligramos por día. 10 miligramos por día, se evalúan los signos con una notable mejoría, se le hace una endoscopía de control dando pues la curación completa de la úlcera. Bueno, el principal cuadro clínico pues es el dolor, ese dolor tipo cólico a nivel del hipogastrio, ese ardor suele empeorar pues en ayunas y al momento pues de alimentarse pues baja un poco los síntomas. Un porcentaje de un 80% de todos los pacientes ya ha tenido úlcera o tiene úlceras y pues la diapedesis postpandreal, esta simatología de náuseas, vómitos, esa saciedad precoz, flatulencia y erosiones. Los signos pues, más alarmantes pues, es ese vómito con sangre, la pérdida de peso y la anemia crónica.
Los exámenes físicos, un dolor a la palpación a nivel del hipogastrio, pues la palidez, conjuntiva y cutánea y algunas otras complicaciones. Los antecedentes más relevantes siendo las causas principales los AINES y también pues la bacteria no, por el Helicobacter pylori y los estudios principales, un hemograma para ver la anemia y también la detección como la prueba de ureasa para descartar si es por Helicobacter pylori. Siguiente. Bien, continuando con la fisiopatología, tenemos primero que se va a dar una ingesta de AINE, que en este caso es el ibuprofeno. Esto ya sea por distintas causas como el dolor o otros tipos de inflamaciones. En este caso vamos a tener puntos importantes a entender que es la COX-1 que se va a encontrar en la mucosa gástrica y la COX-2 que se va a encontrar en procesos inflamatorios, ¿no? Ahora bien, esto va a ocurrir porque el ibuprofeno es un fármaco no selectivo y va a poder inhibir ambas enzimas. Ahora tenemos que el ibuprofeno va a inhibir el COX-1 y por lo tanto su efecto terapéutico va a tener sobre la enzima ciclooxigenasa, responsable del ácido araquidónico en prostaglandinas. Luego vamos a tener que existen dos tipos principales, ¿sí o no? Como ya mencioné, el COX-1 que se va a encargar de producir tanto sintetizar prostaciclinas y prostaglandinas que van a encargarse de sintetizar la mucosa gástrica y mejorar todas esas partes. Ahora también vamos a tener que es importante en el flujo sanguíneo ya que va a mejorar el aporte de nutrientes, manteniendo un estado estable de la mucosa gástrica. Ahora, cuando esto está alterado, la mucosa gástrica va a estar en un estado más crítico, por lo tanto, ciertos factores como son los AINES, incluso el propio ácido clorhídrico va a afectar de manera más perjudicial. Bien, tenemos el siguiente. Y al tener la mucosa gástrica baja y el flujo sanguíneo deficiente, el aumento de la secreción ácida va a incrementarse posteriormente. Ahora tenemos daño directo a las células gástricas. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos medicamentos van a tener una acción más lipofílica, por lo tanto van a penetrar más profundo en la mucosa gástrica. Ahora, al penetrar más profundo en la mucosa gástrica, lo que van a hacer es que al penetrar más profundo en la mucosa, lo que van a hacer es que tengan un daño más seguro y dañen ya en parte las células gástricas, como son las células superficiales y las células del cuello. Ahora, nosotros sabemos que ante una lesión se van a formar los radicales libres que van a continuar la inflamación y posteriormente estos radicales libres se van a liberar moléculas reactivas, van a seguir atacando las membranas y el material genético de las células epiteliales. Luego, el estrés oxidativo va a amplificar la lesión celular y esto va a generar la úlcera gástrica, como se puede observar aquí. Y ahora tenemos que un desequilibrio entre factores agresores y protectores va a seguir generando la inmunosupresión local. Siguiente, tenemos el medicamento que va a generar todo esto, que es el ibuprofeno. Como ya mencioné, su mecanismo de acción es la inhibición del COX-1 y el COX-2, que serían las enzimas ciclooxigenasa. Tanto el COX-1 va a estar principalmente en el estómago y va a tener la función de protección gástrica, la agresión plaquetaria y el flujo renal. Ahora tenemos que el COX-2 se expresa principalmente durante procesos inflamatorios inducidos por citocinas y producen prostaglandinas responsables de dolor, inflamación y fiebre. Ahora, principalmente se va a aplicar el ibuprofeno para disminuir la síntesis de prostaglandinas, que va a conducir a una menor sensibilidad de nociceptores. Eso quiere decir, va a disminuir el dolor, la menor vasodilatación y permeabilidad capilar, reduciendo la inflamación y disminución de acción sobre el centro termorregulador hipotalámico, disminuyendo la fiebre. Acá más técnicamente, ¿cómo lo causa la úlcera? La lesión es ácido para. Vamos a aplicar el ibuprofeno en el COX-1 principalmente, que va a constituir en el estómago, y nuestros efectos adversos van a ser la disminución de la protección de la mucosa gástrica. Bien, ahora tenemos la farmacocinética, en la que tenemos que la absorción va a ser rápida por vía oral y concentración máxima de 1 a 2 horas. La distribución va a ser alta, unión a proteínas plasmáticas en un 99%, lo que quiere decir que va a llegar 100% a utilizarse todo el medicamento. El metabolismo va a ser hepático, principalmente por el citocromo 12,9, y la eliminación va a ser principalmente renal, con una vida media de 2 a 4 horas. La excreción principalmente con metabolitos inactivos en orina.
Bien, ahora tenemos contraindicaciones importantes, ¿no? Es la hipersensibilidad, un tipo por los anticuerpos a los AINES. Lo otro sería la presencia o antecedentes de úlcera gástrico, sangrado gastrointestinal, como el caso del paciente que presentó antecedentes. Insuficiencia hepática o renal grave que no le permita, como se tiene una alta distribución y al tener una insuficiencia no va a poder llegar todo el medicamento. Insuficiencia cardíaca congestiva grave, tercer trimestre de embarazo, ya que va a ser teratógeno, va a tener un riesgo para el feto y un uso concomitante con anticoagulantes sin adecuada vigilancia médica. Ahora tenemos los efectos adversos más comunes, que serían los trastornos gastrointestinales, como las náuseas, la dispepsia, el dolor abdominal, diarrea y la úlcera gástrica, que sería el principal, cefalea y mareo, como cualquier medicamento, y hipertensión y retención de líquidos en tratamientos prolongados. Esto es importante reconocerlo. Luego tenemos reacciones alérgicas como erupciones, prurito, urticaria y broncoespasmo. Raramente podemos asociarlo a insuficiencia renal o hepatitis o a granulocitosis. Para terminar, hablemos sobre el omeprazol. El esomeprazol, pues, es un inhibidor de la bomba de protones derivado del omeprazol. La única diferencia es que tiene una adición a su estructura S enantiómeros. Transmisión por vía, la administración es por vía oral o por intravenosa, una dosis de 20 gramos una vez al día por 4 a 8 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones o los usos del esomeprazol? Pues se utiliza para tratamientos por reflujo, por enfermedades de reflujo gastroesofágicos, ERGE, úlceras gastrointestinales, esofagitis, erradicación del Helicobacter pylori con combinación de antibióticos, síndrome de Soyinger-Ellison y también prevención de daño gástrico por AINES. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se estimula la producción de ácido clorhídrico, ya sea por una respuesta del sistema parasimpático por la estimulación de los receptores M3, por la histamina o también por simplemente la ingesta de alimentos que estimule la producción de ácido clorhídrico. Después de la activación, el último paso para la producción en sí es la actividad de la bomba de protones. Entonces, el esomeprazol inhibe de manera irreversible pues la bomba de protones. Y la única forma de que pueda seguir produciendo ácido clorhídrico, pues es que el cuerpo produzca más ATPasa, hidrógeno, potasio. Y esa es la principal diferencia que tiene el esomeprazol con el omeprazol. Suprime la producción de ácido clorhídrico y previene la secreción de ácido gástrico hasta por 24 horas. Hablamos de la farmacocinética, una absorción por vía oral de forma de comprimidos de liberación, ya que es bastante inestable el ácido clorhídrico, por lo tanto tiene que pasar y absorberse a nivel del intestino delgado. La distribución pues es bastante limitada, ya que tiene una gran cantidad de unión a proteínas plasmáticas de un 97%, se metaboliza en el hígado, en el citocromo P450 y si queremos ser más específicos, en el citocromo P2C19. Se metaboliza principalmente en sulfoxido y en sulfagnona y se elimina una vida media de eliminación pues bastante corta, entre 1 a 1.5 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? El dolor de cabeza, diarrea, náuseas, flatulencias, dolor abdominal, estreñimiento, alteración de la microbiota intestinal, infecciones por Clostridium difficile, deficiencia de vitamina B12, magnesio, osteoporosis y debido a esto pues puede causar fracturas, nefritis intersticial. Y debido a estos efectos adversos se pueden inferir las contraindicaciones: alergia al medicamento, evitar el uso concomitante con clopidogrel. Ya, listo, un minuto. Ya, ahora pasemos a los algoritmos terapéuticos. Se usa principalmente para ERGE, prevenciones de úlcera, erradicación del Helicobacter pylori, disepsias y uso intravenoso. El promedio de la dosis es de 20 a 40 gramos y depende de la respuesta que tenga pues, al medicamento, se prolonga el tratamiento, se resigna una endoscopía o por último pues se trata en pacientes hospitalizados con hemorragias digestivas o sin vía oral. Gracias. Gracias. Eso sería Rápidamente, todo. siguiente grupo. Rápidamente, siguiente grupo. Giselle, ¿quién toca? Y De está, César, doctor. ya está el examen en su grupo, ¿ah? Ya está el examen en su grupo. Vamos, vamos. Siguiente. Presente, por favor. ¿Tiene listo? Vamos. Talla completa para pasar lista.
Wow, ya. Adelante, vamos. Ñompari, Cabrejo, Presente. Valdés, Santiago, Pérez, Pomalaza. Ya. Adelante. Ya. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Pues, Su foto, no se olviden su foto. sí, sí. Continuando con las exposiciones, pues mi grupo les hablará acerca de dos casos clínicos relacionados a la farmacología del sistema digestivo. Siguiente. Dentro de nuestro primer caso clínico tenemos una mujer de 36 años, presenta antecedentes de diarrea y dolor abdominal de 2 días de evolución después de un viaje de campamento de fin de semana. Parece gravemente enferma y deshidratada. En su diagnóstico encontramos que esta tiene gastroenteritis aguda y sus síntomas son la diarrea, el dolor abdominal y la deshidratación. Siguiente. Dentro de este caso clínico tenemos 3 preguntas o tenemos un cuestionario. La primera pregunta es: ¿cuáles son los problemas a abordar en este paciente en particular? Pues el diagnóstico presentivo en este paciente es giardiasis, debido a la ingestión de la giardia intestinales en agua potable contaminada, y el diagnóstico se realiza mediante la identificación de quistes o trofosoditos en muestras fecales. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué medicamentos podrían usarse para tratar su diarrea? Pues se podría tratar con un opioide que actúa a través de los receptores opioideos periféricos, como la loperamida o el difenoxilato o atropina. Debería ser eficaz para aliviar la diarrea. Ninguno de los medicamentos debe usarse durante un periodo prolongado. Y la última pregunta es: ¿qué efectos adversos podría esperar este paciente? Pues la loperamida carece de un potencial de abuso significativo y es más eficaz en el tratamiento de la diarrea que el difenoxilato. La sobredosis puede provocar la depresión del sistema nervioso central, especialmente en niños, e hilio paralítico. Siguiente. Dentro de las definiciones tenemos 3. ¿Qué es la diarrea aguda? Es el aumento repentino de la frecuencia y fluidez de las evacuaciones intestinales, típicamente asociado a infecciones gastrointestinales, como ya mencioné, como la giardiasis. Tenemos la deshidratación, que es un estado clínico resultante de una pérdida excesiva de agua y electrolitos. Y finalmente lo que es el fármaco, la loperamida, que es un agente antidiarreico de clase de los opioides sintéticos que actúa principalmente disminuyendo la motilidad intestinal. ¿Cuál es la correlación clínica? Pues en el contexto de la diarrea aguda y deshidratación post viaje de campamento, la loperamida será muy importante para reducir la frecuencia de las evacuaciones y aliviar los síntomas. Sin embargo, es crucial evaluar la gravedad de la infección gastrointestinal, además de que se debe dar una terapia para la deshidratación. Siguiente. Dentro del análisis farmacológico, la loperamida, como ya mencioné, va a ser un antidiarreico, análogo opioide que va a actuar en los receptores opioideos MU del músculo liso intestinal. Va inhibiendo la peristalsis o el movimiento o contracción de los intestinos, así evitando que hayan deposiciones, ¿no? Siguiente. Dentro del análisis farmacoterapéutico tenemos primero que la paciente presenta una diarrea aguda y deshidratación, lo que sugiere una infección gastrointestinal o intoxicación alimentaria como causa subyacente. Como segundo punto tenemos que el fármaco, la loperamida, actúa reduciendo la motilidad intestinal y aumentando la absorción de agua, lo que ayuda a controlar los síntomas de la diarrea, aunque no se trata la causa subyacente, en este caso la infección, por ejemplo, de giardiasis. Como tercer punto tenemos que la loperamida es importante. Es fundamental garantizar la rehidratación adecuada. O sea, aparte de la loperamida, se le necesita dar necesita una terapia de hidratación con líquidos orales o intravenosos para corregir este problema y restablecer el equilibrio de electrolitos. Como cuarto punto tenemos que se debe evaluar cuidadosamente la gravedad de las infecciones gastrointestinales y descartar complicaciones potenciales que requieran tratamiento específico, como una infección bacteriana, como el caso que ya mencioné. Y como último punto, pues tenemos que después de iniciar la terapia con loperamida y rehidratación, es importante hacer un seguimiento clínico para evaluar la respuesta al tratamiento. Siguiente.
Dentro del algoritmo terapéutico tenemos primero que debemos evaluar la gravedad, la deshidratación y sintomatología gastrointestinal, incluyendo la frecuencia y consistencia de las ecuaciones, presencia de sangre o moco en las heces, signo de infección sistémica. Como segundo punto tenemos que al administrar la piramida, esto va a ser de 4 miligramos inicialmente, seguido de 2 miligramos después de cada evacuación líquida, hasta un máximo de 16 miligramos al día para controlar la diarrea y reducir la frecuencia de las evacuaciones. Como tercer punto tenemos que si hay sospecha de infección bacteriana u otra complicación, necesitamos realizar las pruebas pertinentes para, como un cultivo de heces, como IST, y ajustar la terapia antibiótica según sea necesario, según los resultados de esas pruebas, y considera la consulta con un especialista en gastroenterología si persisten los síntomas o si hay preocupaciones sobre la gravedad del cuadro clínico. Como cuarto punto tenemos que si la paciente presenta signos de deshidratación moderada severa, que estas se van a presentar o pueden ser vistos como piel seca, taquicardia o disminución de la presión arterial, se debe iniciar rápidamente la rehidratación intravenosa con solución salina isotónica. Y como quinto punto tenemos que monitorear a la paciente continuamente y ver cómo va su respuesta al tratamiento, incluyendo la mejoría de los síntomas y la aparición de los efectos adversos. Y en caso de que hayan efectos adversos, pues considerar la posibilidad de cambios en la terapia. También si no hay mejoría dentro de las primeras 24 horas o si aparecen signos de complicaciones. Siguiente. Bueno, dentro de este flujograma de atención de la enfermedad diarreica pediátrica, tenemos que primero se evalúa el estado de hidratación y antes se realiza un triaje. Después se va a clasificar en 4 puntos. Primero, en los que no tienen signos de deshidratación, los cuales pues pueden ser dados de alta y solo se les da un medicamento como la loperamida para aliviar los síntomas. Después tenemos a todos los que presentan signos de deshidratación, que va de leve a moderada, severa sin shock y severa con shock. Pues en estas es muy importante realizar la terapia de rehidratación para evitar complicaciones en la salud del paciente. Siguiente. Continuando, tenemos el caso clínico número 2. En este caso clínico va a tratar de un hombre de 57 años que va a llegar al hospital por su primer ciclo de quimioterapia, es decir, la primera vez que va a tomar quimioterapia, va a recibir quimioterapia de células pequeñas de cáncer de pulmón. Siguiente. Dentro tenía 3 preguntas. Entonces, la primera es ¿qué fármaco es una opción o terapia antiemética, es decir, antivomitiva, profiláctica para este paciente? Los fármacos citotóxicos van a estimular a los receptores 5-HT3, o sea, es decir, 5-hidroxitriptamina tipo 3 en el sistema gastrointestinal y la zona desencadenante de los quimiorreceptores. En este caso vamos a tener al fármaco que es el ondansetron, que es uno de los antagonistas de receptores 5-HT3 principalmente, y van a ser efectivos. Y bueno, en este caso se va a admitir y tiene varias presentaciones, en este caso vía intravenosa por 30 minutos antes de la quimioterapia. Pregunta 2, vamos a tener la pregunta, ¿que existe alguna situación clínica en la que la dosis de ondansetron debe ser alterada? El ondansetron se metaboliza principalmente en el hígado por la CYP1 A2, que es un gen que está involucrado en el metabolismo de la cafeína, y el CYP2 de 6 y el CYP3A4, que son enzimas principalmente que se componen medicamentos. Los pacientes con disfunción hepática van a tener un aclaramiento plasmático reducido y es aconsejable un ajuste en su dosis. 3. Si el ondansetron no es efectivo en este paciente, ¿existe alguna otra terapia adicional que se puede utilizar? En este caso sí, el dronabinol y la nabilona son cannabiloides que van a reaccionar con el receptor cannabiloide y son agentes profilácticos útiles en pacientes que reciben quimioterapia. Siguiente. Definición. Vamos a definir quimioterapia. Quimioterapia, pues, es un tratamiento médico que se utiliza para destruir células cancerosas
y es menudamente combinado con cirugía y radioterapia. Cannabinoides son, pues, compuestos químicos que se encuentran de forma natural en la planta de cannabis. Emesis es principalmente vómito. Quimioreceptores son receptores que van a detectar estímulos químicos específicos. Los náuseas y vómitos principalmente van a ser un efecto secundario de la quimioterapia. O sea, son muy comunes. En este caso, un hombre de 57 años va probablemente a experimentar náuseas y vómitos. Siguiente. Análisis farmacológico. Vamos a tener el ondansetron, que va a ser un antiemético, o sea, antivomitivo. Va a ser antagonista de los receptores serotoninérgico 5HT3. Va a bloquear los receptores A5HT3 de los nervios eferentes vagales del tubo digestivo. Principalmente usa para prevenir náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia. Se va a administrar 30 minutos antes de la quimioterapia, 8 horas después y posteriormente cada 12 horas durante un máximo de 2 días. Y sus efectos adversos son cefalea, estreñimiento y diarrea. Siguiente. Análisis farmacoterapéutico. Se usa con pacientes con quimioterapia altamente hematogénica, radioterapia y prevención para tratamiento de náuseas y vómitos. Es seguro y bien tolerado y puede causar efectos secundarios como estreñimiento y diarrea. También tiene una alta eficacia, un amplio espectro de acción y forma de administración variada. Y sus efectos o puntos negativos puede causar cefalea, estreñimiento, diarrea, mareo y ocasiones prolongadas del intervalo del corazón. Y su costo es relativamente alto. Siguiente. Y por último vamos a tener el algoritmo terapéutico, que primero tenemos que hacer la evaluación inicial, es decir, evaluar la causa de náuseas y vómitos y determinar la gravedad de los síntomas y la necesidad del tratamiento. Después tenemos que elegir la vía de administración, ya sea oral o intravenoso o intramuscular. Oral para náuseas y vómitos leves y intramuscular o intravenosa para náuseas y vómitos graves. Y dosis. Adultos y adolescentes mayores de 12 años vamos a tener oral 8 miligramos por 6 horas o 24 miligramos por día. Intravenoso o intramuscular, es decir, inyectables, 8 miligramos o 4 miligramos lentamente cada 4 a 6 horas. Y para pacientes pediátricos de 6 meses a 12 años, dosis específicas bueno, depende al peso. Y se monitoriza para saber la respuesta del tratamiento. Y bueno, se evalúa y se ajusta, depende al paciente cómo reacciona al medicamento. Siguiente. Y eso es todo. Gracias. Último grupo, ¿quién falta? Vamos. Ya expusieron los 3 grupos, doctor. Ya. Voy a presentar. Un ratito. Ve pasando lista, proyecto y pasa lista, por favor. Eso ya, doctor. Atención, a la lista. Chicas, me van a decir si están presentes, por favor. Aliaga Ordóñez, Presente. Borja Camel, Presente. Cabrejo Pérez, Presente. Canchanya Santiago, Presente. Castillón Quispe, Castillón Quispe, Ya te...
Castillón Quispe, Presente. Escobar Maraví, Guamán Peralta, Presente. Malma Flores, Presente. Ñaupari Sedano, Presente. Romero Huarcaya, Presente. Torres Ore, Presente. Valdés Pomalaza, Valdés Pomalaza, ya, eso sería todo, doctor.